Gracias y paz. Excelente. Sigue llamando, sigue escribiéndonos a los correos electrónicos y a vuelta sigue pidiendo el certificado. Pon tu nombre completo, tu dirección completa con el zip code o área de código o código de área para poder enviártelo. Estamos muy contentos de poder hacer contacto contigo, de tener un punto de encuentro, de poder tener una participación mutua. Estoy hoy muy bien acompañado. Hoy me acompaña el pastor Octavio González, a quien muy cariñosamente le llamamos el pastor Tavo. Pastor, yo te conozco hace como 20 años, ¿verdad? Ya. 20 años. Ya. ¿Cómo se va la vida? ¿20 años no son qué? Nada. No son nada. No solo preguntas. O nos convierten en nada. Nos conviene. Lo mejor que tiene el Evangelio es la alegría, que es saber que se es un hijo elegido, predestinado antes de la fundación del mundo. Y si Dios te predestinó y te eligió antes de la fundación del mundo, no te va a soltar hasta el fin, porque Él dijo, yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo lo voy a soportar hasta las canas. De hecho, eso ya tú no tienes canas. No, pero están ahí por fe. Hasta las canas dice lo voy a soportar. Amén. Así que Dios está pendiente de ti. Dios no te ha dejado. Él dice, no te dejaré ni te desampararé. Humé en griego. Jamás, imposible que yo te dé. Dios está pendiente de sus hijos y yo quiero que tú te sientas seguro de que fuiste elegido, de que fuiste llamado. ¿Cómo tú sabes que fuiste llamado? Porque te llamó por tu nombre. Dios no llama, mira tú. No, Dios sabe tu nombre. Te llamó. Ver si crees, a ver si crees. A ver. Sí, porque hay gente que te cambia hasta el versículo. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo para que todo aquel que en él crea. Eso es un cambio, eso es cambiar las escrituras. Sí. Y es para que todo aquel que en él cree. Ahí otra vez usa la palabra pisteo. Pisteo. No usa la palabra pistí, porque el pistí es para testimonio, pero el pisteo es por una obra que hace Dios para posición, para poderte imputar o adjudicar la justicia de Cristo, porque a Jesús se le imputó pecado, pero a nosotros se nos adjudicó. Son palabras diferentes, el término legal. Sí. Imputar es cuando es un mal, pero cuando se adjudica es cuando es un bien. Sí. Se nos adjudicó la justicia de Cristo y se imputó la culpa de nosotros a Jesucristo. Y eso hay que creerlo por fe. Por fe. No se puede hacer... Más que todo porque es bíblico también. Bueno, seguro. Pero díselo ahí a la cámara, que esa gente te está mirando allí. Más que todo es bíblico, se puede probar que realmente nosotros, de hecho, mira, aquí mismo dice la palabra de Dios, dice, predestinados conforme al propósito del que hace. Del que hace, no tú que estás haciendo, dice el que hace, está hablando de Jesucristo, de Dios, el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Según el designio de su voluntad. O sea, es el que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Eso está en Efesios capítulo 1, verso 11. O sea, y de hecho, en Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí. La iniciativa. Sino que yo, hablando del Señor, yo os elegí a vosotros. Tú ves cómo eso va cambiando tu conciencia de obras muertas. ¿Sabes lo que es una obra muerta? Una obra que no sirve para salvación. Está muerta. Y tú vas viendo entonces cómo el corazón va aflorando gratitud en saber que no te lo ganaste, que de qué te jactas, si es por gracia. Por eso es que el mensaje de gracia transforma el corazón, porque produce al que mucho se le perdona, mucho ama. ¿Cierto? Al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando tú comienzas a entender que fue Dios quien buscó, que fue Dios quien te alcanzó, que fue Dios quien te encontró, que fue su mano la que se extendió, entonces eso produce en el alma, eso produce en el corazón un sentido de gratitud y un sentido de poder seguir a Cristo hasta el fin del mundo. La expresión bíblica, de tal manera amó Dios, no dice ahí de tal manera amó José o Luis o Pedro, sino dice de tal manera amó Dios que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, tenga vida eterna. Pero fíjate que dice de tal manera amó Dios, no fuiste tú el que amaste, fue Dios. Todo él lo concertó en un propósito.
el propósito de darte su salvación no estriba en las obras que estás haciendo, hermano, hermana. No estriba en tu buena voluntad, sino en la voluntad de Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios también en Romanos, allá en el capítulo 9 de Romanos, cuando nos habla que nosotros fuimos escogidos ya. Fuimos escogidos para que se cumpliese el propósito según la voluntad del Señor. Romanos capítulo 9, verso 11. Sí, por eso es que ese versículo, y mucha gente no le da mucha mente a eso. Juan 3:16 lo dijo Cristo. Porque el único que sabía de la manera que Dios amó fue Él. Cierto. ¿Por qué? Porque Él fue el que fue dado. Un hijo. Nos es nacido. Y después dice. Un hijo nos es nacido. Un salvador nos es dado. Dado. Entonces, Él es el que ha sido el intercambio. Él fue el desechado. Él fue el que fue martirizado. Él fue el que fue crucificado por nosotros. Por eso es que es importante que Él es el que sabe de qué manera Dios nos amó a nosotros. De hecho, la cita que les dije hace un rato de Romanos capítulo 9, verso 11, yo estaba parafraseándola, pero en el escrito en sí dice, pues no habían aún ni nacido, ni habían hecho ni bien, ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, otra vez caleo, aquí viene la palabra caleo, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Caleo otra vez de nuevo. Para el que llama. Exacto. Hubo un llamado. Un llamado. Hay un llamado donde Dios, aquel que experimentó Pablo cuando iba hacia allá, hacia Damasco, y de repente dice que se le apareció una luz. Esta luz es Jesucristo mismo. Por eso él como apóstol dijo, ¿acaso no he visto yo al Señor? Eso es. Y él vio al Señor en toda su gloria. Eso es. Y ya lo vio después que se sentó y bajó a manifestársele al apóstol Pablo. Qué hermoso es saber que hemos sido llamados. Qué hermoso es saber que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Qué hermoso es saber que nosotros caminamos en la obra preordenada de Dios. Qué hermoso es saber que por el Señor son ordenados los pasos del justo, dice la Biblia. Amén. Yo quiero que eso ponga en ti una seguridad, que no solamente de que eres salvo, sino que caminas salvo. De que hay una perseverancia que la produce el Espíritu, porque Él es quien produce en vosotros el querer como el hacer. No solamente produjo la salvación, sino que hace que tú perseveres en esa salvación. De hecho, otra vez, a propósito, el versículo de Efesios 1:13 en este momento, para que lo vaya entendiendo como la masa de lo que hemos estado comunicando, que no somos nosotros, sino que es el Espíritu Santo bregando con tu vida. Tú necesitabas oír esto. Tú habías pedido ayer, o tal vez antier o en estos días, Señor, háblame una verdad que llegue a mi corazón, una semilla que se siembre en mí y que haga fruto dentro de mí y pueda cambiar mi vida. Y ahí es donde tú entiendes que Efesios capítulo 1, verso 13 dice, en Él también, habiendo oído, tú estás oyendo, en este momento estás oyendo, ¿verdad? Sí. Dice, habiendo oído la palabra de verdad, mira, tal vez tú habías estado oyendo de religión por mucho tiempo, pero hoy, en este momento, en esta hora, en este minuto, estás oyendo la palabra de verdad. Esta palabra de verdad tiene poder de fecundar, tiene poder de que en algún momento nace el bebé, que eres tú mismo que en este momento está siendo fecundado por la palabra del Espíritu Santo, porque dice la palabra de Dios que el que se une al Señor, un espíritu es juntamente con Él. Y ahora nosotros concertamos esto como instrumento de Dios para que esto sea una realidad en tu vida en este momento, que en este momento se concerta la unión del Espíritu Santo con tu alma, porque si el alma tuya se une al Espíritu de Dios, se convierte en la medida hijo de Dios. Eso es, que es un 100. Es un 100, ya estás a un 100, ya no estás al 66. Tú ves que a veces las terminologías de gracia no son las comunes que oímos en muchos programas de televisión, en muchos pastores, porque hay que crecer en gracia. Los hijos están llamados a crecer. Están completos, porque en Colosenses 2:10 están completos, como el hijo mío cuando nació, gracias a Dios, tenía los 2 ojos, tenía las 2 orejas, tenía nariz, tenía boca, que la usa mucho, por cierto. Pero estaba completo, pero necesitaba crecimiento. El creyente debe crecer. Por eso es que Juan dice, yo vi grandes y pequeños. Yeah. Ese llamado, esa predestinación, esa elección, ese propósito de Dios para que tú crezcas en el conocimiento
de la gracia de nuestro Amén. Señor Jesucristo. Pues creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Eso está en Hechos capítulo 13, verso 48, cuando el Espíritu Santo se toma como manifestación a la lengua. Tomó la lengua de Pedro, la transformó, la cambió. Antes Pedro lo que hacía era comer y se escondía y tenía miedo allá Santiago que lo descubriera, que comía junto con los gentiles, pero una vez Pedro Dios comenzó a convertir y a transformar, hacer un metamorfosis en la vida de Pedro. Pero ya era distinto, ya Pedro era un hombre muy diferente y Dios lo capacitó para comunicar la buena nueva de salvación, donde el apóstol Pablo fue, y esto no tiene lógica, que el apóstol Pablo es quien le comunica el evangelio de la gracia a Pedro, porque Pedro usó los rudimentos. Sí. A Efesios capítulo 2, verso 20, dice que los apóstoles del Señor pusieron el fundamento. Cierto. Ese es el fundamento, pero ¿quién levantó de ahí para arriba? Cada cual mire. Cada cual mire cómo sobreedifica, sí, en ese edificio que pusieron los apóstoles del Señor. Y ahí es que nosotros queremos entrar y decirte que hay una alternativa para crecer en la gracia de Jesucristo. Comunícate con nosotros, llámanos a los teléfonos, escríbenos en email, pon tus preguntas, pues si no sabemos, buscamos gente que nos ayude. Tenemos al pastor Octavio. Ya nos tenemos que ir yendo y queremos dejarte con la paz, el reposo, la satisfacción de que fuiste llamado, que fuiste elegido, de que fuiste predestinado con un propósito, y ese propósito es dar gloria y honra a aquel que te salvó. Pastor, unas últimas palabras para irnos despidiendo. Bueno, yo sé que en este momento tú tienes una inquietud. Amén. Y yo creo que este es un momento donde tú debes no mirar al pastor David y a mi persona, a ningún hombre en este momento, ni preguntarle a ningún hombre. No corra como allá el mismo Samuel corría hacia Elí. Elí, tú me estás hablando. Elí, tú me estás hablando a mí. Hasta que Elí tuvo que decirle, mira, es Dios que quiere hablar contigo. O sea, míralo como que Dios está hablando contigo. No mire ningún hombre, no le mire los afectos ni los defectos, sino escucha a Dios hablándote al corazón y dile al Señor, yo me rindo a ti. Amén. Yo me rindo a ti, Señor. Gracias y paz. Gracias y paz te son dadas. Hasta una próxima oportunidad. Soy el pastor David Jonathan, soy el ministro de Gracia, juntamente con otro ministro competente, un ministro de Gracia, el pastor Octavio González, mejor conocido como el pastor Tavo. Comunícate y estaremos devolviéndote a la mayor brevedad todo lo que nos requieras. En el nombre de Jesucristo te damos gracias por este programa. Gracias, Señor. Gracias, divino. Gracias y paz te son dadas. Gracias y paz. Gracia y paz. Hoy quiero invitarte a que ordenes nuestro seminario de gracia, seminario del 2015, seminario de 2 CDs que sé que ha de cambiar tu vida y por sobre todas las cosas va a darle crecimiento espiritual a tu experiencia cristiana. El seminario de gracia, el Dios no conocido, está disponible para ti. Llámanos en este momento, comparte con nosotros y sé partícipe de este ministerio a través de la enseñanza de la gracia. El Seminario de Gracia 2015 es para ti y para los tuyos. Llámanos, escríbenos y a vuelta de correo estarás recibiendo el primer Seminario de Gracia, el Dios no conocido. Gracia y paz.